Punto de vista, Sarocha Chankimha. Soledad. Si pudiera definir mi vida, solo podría decir esa palabra. Al menos desde que tengo memoria, la soledad ha sido mi compañera en todo el tiempo que llevo en este mundo. El observar a las personas tan alegres mientras hablan entre ellos, mirar a las parejas tomados de la mano, visualizar a las familias jugando en algún parque, escuchar la risa de los niños, las palabras de amor de sus padres, diciendo lo mucho que los aman. Jamás me llegué a sentir tan sola en mi vida hasta que los escuchaba a ellos, hasta que miraba el amor en otros, hasta que me daba cuenta de que no era normal para una niña estar tan sola en este mundo, sin madre, sin padre, sin hermano. No logro recordar nada de lo que fue mi vida antes de conocer a mis padres adoptivos, antes de conocer a la familia Chankimha. Lo que sí recuerdo es que fui una niña muy triste antes de ellos. Sé que fui una niña con problemas. Sé que fui alguien que no tenía a nadie. Sé que sufrí en muchos aspectos. Sé que me abandonaron. Recuerdo las noches en los orfanatos. Recuerdo el frío, la dureza del colchón, la simpleza de la comida, la suciedad en las paredes, los ratones ocultándose entre los rincones, los niños siendo crueles unos con otros. Recuerdo lo mucho que lloraba y preguntaba a la nada por qué tenía que ser mi vida así. Recuerdo las noches despierta, mirando el cielo desde mi ventana, observando las estrellas y tratando de buscar una respuesta en el universo. Recuerdo lo mucho que pedía a esas estrellas que mi vida mejorara. Recuerdo lo mucho que deseaba ser una niña feliz, lo mucho que deseaba tener una familia. Recuerdo la pregunta que hacía una y otra vez al cielo nocturno mientras limpiaba mis lágrimas. ¿Por qué mi madre me abandonó? Entre llantos y quejidos, abrazándome a mí misma. ¿Por qué todos me abandonan? Susurraba, mientras intentaba con todas mis fuerzas ya no llorar, mientras intentaba ser fuerte, mientras me daba cuenta de que estaría sola a partir de ese momento. Sé que tenía a alguien a mi lado. Un recuerdo vago en mi memoria y un enorme vacío en mi corazón me lo indicaban. Sé que, mucho antes de la llegada de mis padres, tenía a alguien sujetando mi mano. Sé que habíamos prometido ser solo nosotros contra el mundo, pero lo he olvidado. He olvidado su rostro. Un rostro que me había prometido recordar para buscarlo en cuanto estuviera a salvo. Pero no lo hice. Tal vez eso fue egoísta de mi parte. Tal vez fui una niña avariciosa y no quise compartir el amor que me estaban dando. Tal vez, si lo hubiera buscado, hubiéramos crecido juntos. Tal vez cometí un error, nuevamente. Fui una niña con muy mala suerte. La vida me trató de la peor manera desde el primer instante en que llegué a este mundo. El universo se alineó para que mi felicidad no fuera dada, como si hubieran lanzado una moneda al aire y yo hubiera sido la perdedora. ¿Por qué, cuando más feliz estoy, el universo se las ingenia para arrebatármelo? Cuando era pequeña no tenía nada, una simple caja de cartón y una persona a mi lado que me cuidaba de cualquier peligro. Y, aunque éramos unos niños, la compañía entre nosotros era más que suficiente para sobrevivir. Y me lo arrebatan. Cuando los señores Chankimha llegaron a mi vida, me dieron todo. Me enseñaron a ser una buena niña, me educaron, me dieron valores, me dieron algo que jamás tuve, el amor de una familia. Me dieron una enseñanza tan única y especial que, al día de hoy, espero y ellos estén orgullosos de mí. Fui tan feliz cuando viví con ellos. Solo deseaba que fuéramos nosotros tres contra el mundo, y me los arrebataron de la peor forma. «Papá», susurró una y otra vez mientras me muevo en el suelo, abrazando el cuerpo frío de mi padre, quien ya está con sus ojos cerrados. «Papá», repito nuevamente, pasando mis dedos por su rostro, sintiendo el líquido caliente humedeciendo mi piel y mi ropa. «Te amo». Hablo muy bajo, ignorando a todos a mi alrededor. «Te amo, eres un buen padre». Recuerdo lo que acostumbraba decirle todas las noches. «Eres un buen padre,
repito, besando su frente, sintiendo las manos de alguien en mis hombros, una voz lejana diciéndome que todo estará bien, pero nada estará bien. Ya no más. Solía comparar todo lo bueno de mi vida con las mariposas, insectos tan hermosos y majestuosos, insectos que inician en el suelo, arrastrándose hasta encontrar su belleza, y luego solo viven por un corto tiempo sin saber lo magníficos que son, pero con la maravillosa experiencia de haber tocado el cielo, de haber sido uno con todo lo que está allá arriba. Efímero. Una belleza que dura poco, una felicidad que desaparece después de cierto tiempo, un amor que no dura para siempre como en las películas. Yo inicié de la peor forma. La persona que tuvo que amarme desde el primer momento en que me tuvo en brazos, me abandonó en las puertas de un orfanato. El hermano que ella me dio y que me ayudaba a lidiar con todos los problemas, me fue arrebatado de mis manos por una tontería mía. Y mis padres, las personas que me amaron desde el instante en que me vieron y me enseñaron tanto, al punto de hacerme una buena mujer, me los quitaron de la peor forma posible. Así es mi vida, tan efímera, tan triste, tan solitaria, y tal vez me lo merezco. Quizá es mi karma por haber dejado a mi hermano solo. Quizá debo sufrir todo esto por olvidarlo. Tal vez esto me ocurre porque fui egoísta y no pensé en él nunca más. ¿Por eso no puedo ser feliz? ¿Por eso todos los que amo me abandonan? ¿Cuál es tu mayor miedo?, me pregunta aquella mujer mayor mientras me ve a través de sus lentes de lectura. Mi pierna se mueve una y otra vez, mirando a todos lados para pensar en lo que debo responder. Pero es claro, esa respuesta la tengo definida desde hace mucho tiempo. Crecí con esa respuesta, sé esa respuesta, y temo todos los días por eso. La soledad. Susurro, mientras entrelazo mis dedos y trato de calmar mi ansiedad. Tengo miedo de quedar sola nuevamente. Ambas nos mantenemos en silencio. Ella anota algo en su cuaderno y luego me sonríe. En sus ojos no hay juicio, pero nunca me ha gustado la lástima con la que muchos me miran. No estás sola, Frin, susurra aquellas palabras, y yo me las repito una y otra vez. No estoy sola. Es algo que Nam siempre me recuerda. No estoy sola. Algunas veces siento que soy demasiado cruel con mis amigos al pensar de ese modo. Ellos llegaron como un torbellino para hacer de mi existencia algo más divertida. Me enseñaron un amor diferente al que mis padres me dieron. Un amor de hermandad que jamás pensé podría existir. Pero, por el miedo de que me lo arrebaten, no logro disfrutar de ellos. No logro concentrarme en ellos. No logro hacer que mis actos hablen por sí solos para que sepan cuánto los amo. Temo tanto que me los arrebaten. El único amor que me queda en mi vida y el cual atesoro como si fuera el diamante más valioso del mundo son ellos. Todos los días pienso una y otra vez en eso. Pienso en que este podría ser el último día con ellos. Pienso en que alguien vendrá y me los quitará de mi lado. Porque no siempre puedo ser feliz por mucho tiempo. Porque, para el universo, yo no tengo permitido ser feliz. Y algunas veces ni siquiera pido la felicidad absoluta. Solo quiero un poco menos de dolor en mi vida. Estoy tan agotada de sufrir tanto, tan cansada de llorar todas las noches. Estoy triste por saber que mis amigos ya no tienen aquella versión mía que conocieron cuando mis padres vivían. Aquella persona alegre, llena de vida, llena de amor para dar. Algunas veces me sorprendía lo cariñosa que podría llegar a ser con ellos, y ahora no les doy ni la mitad de eso. Me han hecho tanto daño, al punto de cambiar por completo lo que alguna vez fui. No terminaron de construirme cuando ya me estaban destruyendo nuevamente. Un vacío en mi pecho, un sentimiento de soledad que me invade siempre. Algunas veces pienso en rendirme, pienso en que lo mejor sería irme junto a mis padres, en reunirme nuevamente con ellos y ser feliz a su lado. Estoy atada a una esperanza que no parece tener fuerza alguna.
No suelto el cuerpo de mi madre porque es lo único que me mantiene cuerda. Pero, ¿cómo se disminuye tanto dolor? ¿Cómo puedo hacer que se detenga? ¿Cómo vuelvo a ser aquella mujer llena de vida? Solía pensar que lo único que encontraría a lo largo de mi camino serían personas que me harían daño, personas que solo me utilizarían y luego se marcharían. Solía pensar que, así como se fueron mi hermano y mis padres, se irían todos los que me rodean. Pero todo cambió cuando la conocí a ella. Una agradable coincidencia, un café que cambió todo. Nunca pensé que las coincidencias existieran, o que el destino fuera un ente de verdad mágico, o siquiera que el caos causara tanto entre las dos. Pero nos unió. La conocía. Por supuesto que la conocía mucho antes de siquiera chocar con ella en las puertas del hospital. Amanda solía hablar mucho de ella cuando nos daba clases. Incluso cuando nos reuníamos con mis padres, James y ella hablaban demasiado de su maravillosa hija, su temperamental y malhumorada hija. Tenía un leve conocimiento de quién era ella, de cómo se comportaba y lo que deseaba ser en el futuro, pero conocerla fue caótico y algo extraño. Su manera de ser tan arrogante, su forma grosera de dirigirse a las personas, su voz, sus movimientos, su rostro, su belleza. Todo en ella me cautivó desde el primer momento en que la conocí, y me divertía tanto molestarla. Me parecía la persona más linda que existiera. No me soportaba. Mi presencia, mi forma de ser, mi manera de hablarle. Ella me odiaba tanto, y a mí me encantaba. Cada insulto, cada palabra, su forma de mirarme tan intensa. Alguna vez leí que el corazón de un ratón late entre 500 y 600 veces por minuto, siendo este el animal con mayor frecuencia cardíaca en la historia. Pero en cuanto la escuché reír, mi corazón rompió cualquier récord, como morir y ser recibida en el más maravilloso paraíso. Había aceptado el trabajo con Amanda para darle mayor comodidad a mi madre y porque mi equipo merecía un cambio de ambiente, pero, al menos desde que me topé con Becky, la estadía en el hospital se volvía cada día más caótica. Un caos tan maravilloso, un caos que me encantaba repetir día a día. Podía notar cómo ella no alejaba su mirada de mí, podía ver el interés en mí, y aunque al principio pensé que solo era un interés por mi trabajo y toda mi carrera, descubrí que era algo más, mucho más. Billy me lo dijo alguna vez, e Infa también lo había mencionado. Pero no fue hasta que Samantha me dijo una noche que sentía lo mucho que Becky estaba celosa. Ahí me di cuenta de la verdad. Becky estaba interesada en mí. Y yo quería todo con ella. Quería hacer las cosas bien para acercarme. Quería volverme su amiga. Quería ser su apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sintiendo cómo mi corazón volvía a latir por algo, por alguien. Volvía a latir porque quería vivir. Como tomar un café amargo en las mañanas para sentir la cafeína, y ella es el dulce que hacía falta en mí para que mi corazón generara aquellos latidos de adrenalina por el azúcar tan fuerte que ingresa, tan dulce, tan hermosa, tan maravillosa. Mirarla en el trabajo ya no era suficiente para mí. Quería tenerla conmigo, quería besarla, quería abrazarla, tocarla, sentirla. Quería todo su amor para mí. Nunca fui una persona posesiva. Jamás me agradó controlar a las demás personas fuera de una relación amorosa. Jamás me gustó que me controlaran a mí. Pero con Becky todo era distinto. ¿Entonces me envías a neurología porque Charlotte necesita ayuda? Billy pregunta, tan confundido como los demás en mi oficina, mientras Nam me mira con sus ojos entrecerrados. Frin, esto no tiene sentido. ¿Harás lo que te pido? Así podrás estar al tanto de las cosas que suceden con mamá. Le explico, mirándolo fijamente. Además, siempre dijiste que esa área te gustó mucho. Miento, pues él jamás dijo algo así, y Billy lo sabe. Está bien. Se rinde, metiendo sus manos en los bolsillos de su bata.
Si te necesito, te llamaré aquí, pero quiero que estés con Charlotte, apoyando. Hablo, sonriéndole. Gracias, Billy. Él mueve su cabeza, afirmando. Todos comienzan a salir de la oficina, hasta que solo queda Nam en esta. Ella se gira y se cruza de brazos, mirándome. ¿Qué estás ocultando?, pregunta curiosa, y yo solo me inclino de hombros. Sé lo que haces, señorita, me señala y luego suspira. Pero no te diré nada. Sale de la oficina y yo me apoyo en la silla, suspirando. Saber que Billy tenía un interés en Becky me hacía enojar demasiado, pero no lo podía culpar. Cualquiera se enamoraría fácilmente de ella. Sin embargo, no podía permitirme algo así, no cuando yo la quiero para mí. Algo enfermo de mi parte, pero no tolero que alguien más la mire con otras intenciones. Incluso cuando ella no me mira o demuestra querer estar conmigo, yo siempre tendré mis ojos en ella, siempre va a ser ella, porque me da la felicidad que en algún momento tuve. Me regresa aquellas emociones que tanto disfruté cuando tenía a mis padres conmigo. Ella me hace querer vivir. Alguna vez escuché que quien ama realmente moriría por esa persona, pero creo que es ridículo ese tema, porque morir es fácil. ¿Vivir? Vivir es difícil como el demonio. Son pruebas y pruebas sin fin. Es saber si sobrevivirás a la difícil tarea de ser alguien independiente. Es luchar día a día para obtener el éxito. Es descubrir lo que quieres para ti. Yo viviría por Becky. Yo caminaría por Becky. Respiraría por ella, haría cualquier cosa por ella. Eso es amor. Un amor de verdad. La primera vez que la besé se sintió como tocar las estrellas, a pesar de que estaba en mi peor momento y mi cabeza me estaba saboteando simultáneamente. Sus labios fueron mi soga para sujetarme. Fueron los causantes de que mis pies tocaran la tierra y al mismo tiempo tocara todo el universo. Un caos en mi interior en cuanto se sujetó a mí con fuerza, un éxtasis tan puro que solo deseaba besarla hasta morir. Sus labios son tan suaves y delicados, tan dulces, tan frescos, tan carnosos. Sus labios representan todo lo que ella es, tentativa, sexy, hermosa, maravillosa. Besarla para mí fue como probar una droga. Solo deseaba seguir y seguir hasta ya no poder más. Nuestra atención ya no era solo porque nos lleváramos mal o porque ella me odiara. Era porque nuestros cuerpos querían más, mucho más. Intentaba mantenerme bajo control, pero ella es tan provocadora, ella es tan hermosa. Todos la miraban, todos la querían, todos deseaban tenerla, y yo no podía permitirme eso. Los celos me invaden por completo cuando sé que alguien quiere lo que es mío, y ella lo es toda mía. Jamás me había sentido tan en paz y completa como cuando estoy con ella. Es como viajar a otro universo donde soy la mujer más feliz del mundo, una realidad donde sus abrazos me sostienen y su presencia me llena por completo. Estar juntas es tan puro como una promesa bajo las estrellas. Desde el instante en que la tuve, lo supe. Sabía que estaría para ella en todo momento. Sabía que sería de ella para siempre, sin importar los obstáculos que estuvieran en mi camino. Nuestra relación fue un sube y baja de emociones. Mientras mis sentimientos solo se hacían más y más fuertes, los de ella la confundían al punto de no saber lo que quería, hasta que me vio tan débil, hasta que vio lo que soy realmente. Alguna vez pensé que me había enamorado de Samantha. Llegué a imaginar que nunca amaría a alguien más después de ella, pero luego miro a Becky y me pregunto si lo que tuve con la enfermera fue amor de verdad. La amo tanto. Amarla se siente tan puro y real. Ella es el amor de mi vida. Me provoca una sensación de paz y tranquilidad, algo que nunca había sentido desde que sucedió todo. Ella es lo que necesito en mi vida para ser feliz. Es quien le da sentido a vivir. Amo todo de ella, sus ojos, sus labios, su rostro, sus manos suaves, su piel blanca, su voz, su risa.
El amor que siento por Becky es demasiado, al punto de no dejarla ir nunca. Esperé tanto por ella que haría lo imposible por cuidarla y mantenerla a mi lado. Ambas nos ayudamos tanto. Ambas somos mejores con la compañía de la otra. Te amo. Ella me dice, ignorando todo lo que estaba diciendo sobre sembrar girasoles. Y yo solo puedo sentir cómo mi corazón late a la velocidad de un ratón, como si lo que acabara de decir fuera producto de mi imaginación, como si hubiera escuchado mal. La miro sin saber qué decir. Observo el temor en su rostro. Mi cerebro maquina todo a gran velocidad mientras yo trato de regresar a la realidad. Me ama. Ella me ama. Con todo y mis demonios, ella me ama. Se siente como un sueño. El abrazarla, el besarla, se siente como una realidad jamás creada. Un amor tan bello, un amor que llegó sin buscarse, un amor real. La belleza de las estrellas y de la noche no tiene comparación con la dulzura de su rostro y la nobleza de su corazón. Es como una niña pequeña que siempre soñó con su príncipe azul. Es como cumplirle el mayor de los deseos. Amarla es una de mis cosas favoritas. Quiero amarte como si fueras lo último en este mundo. Susurró muy cerca de su boca, sintiendo sus brazos firmes en mi espalda. Quiero amarte como si pudiera perderte en cualquier momento. Su respiración se mezcla con la mía y me mira a los ojos mientras le digo aquello, mientras compartimos ese instante que lo es todo. Quiero amarte como si recién te descubriera. Pego mi frente a la suya, temblando. Quiero amarte como si no existiera yo sin ti, y sonríe. Sonríe tan malditamente hermoso que me pierdo. Siempre me pierdo en ella. La escuché estremecerse al mismo tiempo que yo. Nuestras voces se unieron y llenaron el aire, opacando cualquier música que pudiera estar sonando, en una noche distinta a todas, porque ambas sabíamos ahora lo que sentíamos. Ella me besó con urgencia, moviéndose hasta quedar sobre mí. Cuando la toqué, quise expresarle con cada gesto cuánto significaba para mí. La intensidad del momento me hizo perder la noción de todo. Cada sonido que escapaba de sus labios solo aumentaba lo que sentía por ella. Era incansable y parecía guiada por una energía intensa. Después de ese momento de entrega, me miró fijamente y, sin decir una palabra, entendí todo lo que no pudo expresar. Los ojos pueden mostrar la realidad que se esconde en lo más profundo del alma. En ese instante, sabía que le pertenecía como ella me pertenece a mí. Esa noche estuvo llena de promesas para las dos. Esa noche, siendo el inicio absoluto de nuestro futuro juntas, no podría estar más feliz por tenerla conmigo, y aquello se notaba. Era una mujer distinta. Me había convertido en alguien diferente desde ese instante, desde que expresé mi amor por ella, y ella lo expresó hacia mí. Incluso después de tanto sufrimiento, la vida me estaba dando una oportunidad de ser feliz. Había bajado mi guardia, me había dejado envolver por aquel amor que me ayudó a superar tantas cosas. Ya no solo era mi madre la que me mantenía firme, ahora era Becky. Ella es mi lugar seguro, es quien le da sentido a todo. Incluso cuando su mente es su propio enemigo, ella está allí para mí, como yo para ella. Al principio pensé que solo era una niña tonta que no sabía lo que hacía, hasta que descubrí todo lo que llevaba consigo, y entonces ella poco a poco fue madurando. Siendo sincera en nuestra relación, preocupándose por cómo me siento y por hacer las cosas bien. Saber la verdad de sus padres tuvo que ser difícil para ella, y cuando me dijo aquello, solo quería llorar y huir de allí. Quería olvidarme de todo, quería borrar mi memoria y no saber aquella cruel verdad. Pero en cuanto tocó la puerta de mi baño y habló con llanto, sabía que nada de eso era su culpa, como lo que sucedió. Ella estaba allí conmigo, estaba cumpliendo su promesa de no dejarme sola nunca. Estaba tan rota como yo, pero se mantuvo firme para consolarme, y yo soy débil ante su presencia.
Me dejé amar y me dejé cuidar. Le hablé sobre mi niñez, le hablé sobre mi pasado. Conoció una parte de mí que nadie más sabe, ni siquiera mis amigos. Y entonces supe que no podía dejarla nunca. Supe que no puedo estar sin ella. Supe entonces que, con su compañía, todos mis miedos se irían. Siempre te voy a amar. Sujeto con fuerza la mano de mi madre, mientras hablo bajo sintiendo mis lágrimas salir. Pero ya no puedo tenerte de este modo. No así, susurro, pegando mi frente a su pierna y cerrando mis ojos. No quiero seguirte condenando, mamá. El dolor en mi pecho es enorme, como si un martillo estuviera golpeando allí con fuerza. Voy a estar bien. Sonrío, elevando mi rostro para mirarla. Becky va a cuidar de mí, y prometo cuidar de ella como papá me enseñó. Sonrío, extendiendo mi mano para acariciar su mejilla. Y tengo a los chicos conmigo, le aseguro, bajando la mirada. Sé que vas a estar conmigo siempre, así como papá lo está. Las lágrimas salen de mis ojos, y yo casi no puedo respirar por el llanto. Perdóname. Entierro mi rostro nuevamente en su pierna, llorando. Te estoy soltando. Quiero que seas libre. Hablo bajo, sujetando la manta con fuerza. Aquello que estaba haciendo me dolía demasiado, como quemarse con fuego o ser herida por un cuchillo. El dolor en mi pecho ardía con fuerza y mi llanto no se detenía, pero ya no podía seguir de ese modo. No podía mantener a mi madre en ese estado cuando no existía alguna esperanza. Charlotte en algún momento me lo dijo, pero yo no quise escuchar, porque me aferré a la esperanza de que mi madre despertaría después de mucho tiempo, porque deseaba con todas mis fuerzas que ella abriera sus ojos y volviera a mi vida. Pero eso no iba a suceder, porque, prácticamente, eran las máquinas las que la mantenían con vida. Tomar esa decisión no fue fácil, no fue nada fácil, pero luego de aquella noche, cuando hablé con Becky, supe que no estaría sola en mi vida. Supe que había más personas a mi alrededor que me amarían. ¿Frin? La voz de Amanda se escucha. Giro mi rostro para observarla entrar por la puerta. Trago saliva y siento mi corazón latir con fuerza. Desvío mi mirada de ella y observo a mi madre, tratando de mantener la calma. ¿Podemos hablar? Lo siento, Amanda. Limpio mi rostro y me pongo de pie, dando un beso a la frente de mi madre. Tengo cosas que hacer. Me disculpo, saliendo de la habitación. No quería enfrentarla, no así, no cuando había prometido a Becky hacerlo con ella a mi lado. Saber la verdad que ambos Armstrong me habían ocultado es tan doloroso como un golpe directo a mi cara. No quería culparlos por algo que sucedió desgraciadamente, pero tal vez si James no se hubiera negado, mi padre seguiría con vida y mi madre estaría despierta. Tomaron una decisión que trajo terribles consecuencias para mí. Amanda no alaba mi trabajo. Ella prácticamente está pagando una deuda. James no hace lo posible porque mi madre despierte. Él se siente culpable de que esté así. Ambos son tan culpables como el hombre que desgració mi vida el día que asesinó a mi padre. Sé que no debo sentir odio o desprecio. Sé que no debo dejarme llevar por aquellas malas emociones. Pero recordar todo lo que Becky me dijo, saber que ella también tuvo un trauma a causa de eso, me genera demasiado enojo, demasiada tristeza, tanto daño hecho en un solo movimiento, tanto dolor causado por una persona demente. ¿Qué tanto le afectó su vida para convertirse en ese monstruo? No podía enfrentar a Amanda, pero tampoco podía seguir en el hospital. Ya había tomado una decisión, ya estaba hecho. Solo debía hablarlo con mi equipo y con Becky, y llevaría a cabo todo lo que haría. No trabajaría con Amanda, no tendría contacto con James. Estaría lejos de ese hospital, lejos del daño que me hicieron. Estaría con Becky, crearía mi hogar con ella. Y sé que mis padres estarán siempre conmigo. Sé que mis miedos podía enfrentarlos si era lo suficientemente fuerte. Tener a Becky me llenaba de valor,
tenerla a ella me llenaba de una fuerza enorme, al punto de querer levantar un edificio solo por ella. Debía empezar a soltar a mi madre para poder vivir. Debía empezar a superar todos mis traumas. Debía sanar para mí y para mi Becky. Y luego, aquella palabra a la que tanto le tenía miedo regresa a mi vida. Regresa junto a un sonido extraño. Regresa en forma de auto. Regresa en un choque, efímero. Porque realmente yo nunca puedo ser feliz. ¿Y si me hubiera quedado en el hospital en cuanto Amanda quiso hablar? Un caos. ¿Debía hablar con ellos sin Becky? Un efecto mariposa. ¿Era mejor quedarme con mi madre un poco más? Una oscuridad.